Bienvenidas y bienvenidos, queridas amigas y amigos, a Ciudad Democracia en este programa Ciudadanía con Alexis Ortiz, un programa destinado a promover y defender la democracia en el mundo hispano. Y para tal efecto hemos invitado hoy a una persona sumamente interesante, un eurodiputado emblemático del Parlamento Europeo. Ustedes saben que la integración europea comenzó en los años 50, 51, 52 del siglo pasado, porque precisamente los europeos, cansados de tantas guerras, tantas rivalidades ruinosas y poco inteligentes, resolvieron que tenían que entenderse. Bueno, la integración europea ha logrado eso, que las guerras se hayan reducido al mínimo estrictamente inevitable y ahora Europa sea un espacio de democracia, de paz, de armonía, dentro de las contradicciones que siempre hay entre la gente democrática, pero digamos, para utilizar un lenguaje maoísta, contradicciones ordinarias, no antagónicas. Y para hablar de esta materia del Parlamento Europeo, hemos invitado a uno de sus eurodiputados más reconocidos, a Antonio López Istúriz White. Es su nombre completo. Sus amigos lo llaman Tono, cariñosamente, porque era un tipo de espíritu muy popular, muy sencillo, a pesar de ser un hombre sumamente importante, es un hombre bastante sencillo, bastante asequible. Yo tuve una reunión con él y salí muy complacido, no solo de su inteligencia, porque ya sabía, porque por noticias que tenía de él, que era un hombre sumamente inteligente, sumamente experimentado, sumamente consistente en sus opiniones, sino que lo que más me agradó es una muestra muy importante de su inteligencia, que era la alegría de vivir y el sentido del humor. Bienvenido, mi querido Tono, Antonio López Istúriz. Muchísimas gracias, Alexis. Y con esta presentación solo puedo defraudar. No, pero a mí me gustaría, Tono, Antonio, que tú le explicaras a la gente más o menos las funciones que has cumplido y que estás cumpliendo en el Parlamento Europeo antes de que hablemos del Parlamento Europeo. Bueno, en fin, yo llevo 20 años en el Parlamento Europeo, desde el año 2004. He pasado por muchas comisiones, transportes, jurídica, en fin, you name it. Y llevo los últimos 10 en exteriores y en defensa, ¿no? Defensa europea y exteriores, pues con muchos compañeros míos españoles, pues también ejerciendo mucha solidaridad y trabajo en beneficio de los oprimidos y perseguidos y exiliados por los distintos regímenes que desafortunadamente abundan en Latinoamérica, ¿no? Todavía hoy, ¿no? Desde el que ya conocemos todos, de Cuba, que ya es lamentablemente es crónico, a pues lo que tenemos actual, ¿no? Con Maduro, con Ortega, en fin, toda esta pandilla, ¿no? Bueno, pues yo he dedicado mi vida política en exteriores del Parlamento, ya yo junto a otros, ¿no? A intentar cambiar el rumbo político de los países hermanos y amigos, ¿no? Y por tantos millones de personas que están desgraciadamente sufriendo, ¿no? Que viven ahora o en Estados Unidos o en España. Ayer o hace 2 días tuve la oportunidad de estar con una ahijada. Tenemos como una especie de ahijados, ¿no? Presos políticos, ¿no? De Nicaragua, Ana Margarita Vigil, que pues salió con los 60 y pico prisioneros que sacó Ortega, ¿no? De Nicaragua, pero claro, la pobre sin nacionalidad, nada. En fin, afortunadamente el gobierno español ha tenido a gala darle la nacionalidad española y bueno, y ella puede viajar ahora y trabajar, que sigue haciéndolo en la solidaridad con los presos políticos, ¿no? Te felicitamos por eso, Antonio, porque realmente la dictadura de Ortega es espantosa, es algo realmente descarado en sus excesos. Sí, porque ya no es, ni siquiera tiene ni el componente ideológico, ¿no? Es simplemente una dictadura familiar, él con su mujer y familia y punto, nada más. Y es contra todo, contra la Iglesia, contra el sistema, contra las organizaciones civiles, contra las universidades, en fin, un desastre completo, ¿no? Una dictadura anacrónica, personalista, y que yo creo que en este caso sí, evidentemente, pues yo creo que habría que tener una actuación mucho más dura, ¿no? Todavía, ¿no? De lo que se está teniendo. Sí, señor, porque realmente el Parlamento Europeo es un aliado de lujo
para la gente democrática de Bolivia, de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, donde se están sufriendo estas dictaduras mafiosas. Y luego los regímenes que llamo yo encubiertos, ¿no? Como el de Lula en Brasil, ¿no? O el antiguo de los Kirchner en Argentina, que afortunadamente ahora pues ya no están, pero cuidado que volverían en cualquier momento, porque esta gente no puede vivir separada del poder y hará lo que sea necesario, ¿no? No, y algunos gobiernos de derecha, me atrevería a decir yo, que están dando peligrosos pasos anticonstitucionales, como es el caso de El Salvador con Bukele, por ejemplo. Sí, yo por eso, porque yo no distingo ideologías. Realmente, porque es que hoy en día cometemos el error de creer que esto es ideológico. Ya no lo es. La Unión Soviética no existe. No existe el socialismo como tal, como el que había antaño, el comunismo y tal. Ahora son dictaduras personalistas basadas en oligarquías, que nada tiene que ver ya. Por eso siempre me llama la atención la falta de capacidad de la izquierda europea y mundial de reconocer que no son dictaduras socialistas o de cómo los tratan, ¿no? Como hermanos, ¿no? En el Grupo de Puebla o en el Foro de Sao Paulo, sino que son pues sanguinarios dictadores que se basan en oligarquías que les sostienen, en narcotráfico, mayormente, ¿no? Pues bueno, pues eso es lo que hay. Y a mí me gustaría que la izquierda moderada tomase buena nota y supiese realmente de qué estamos hablando aquí. Y entonces es muy triste verles apoyando. Muchos de ellos lo entiendo por desconocimiento, por buena intención, creyendo que con estas dictaduras, hablando o haciendo concesiones, se consiguen cosas de ellos, cosa más alejada de la realidad no existe. Cualquier concesión es tomada, como siempre digo, como una debilidad por estos regímenes. Y, en Sí, fin, señor. desgraciadamente no podemos estar dando concesiones porque ellos, en fin, como decimos en español, no sé cómo es el dicho por ahí, les das un dedo y te comen el brazo. Sí, señor. Mira, bueno, las cosas como se dicen en Hispanoamérica siempre son muy parecidas como se dicen en España. No en balde, España es nuestra madre patria. Y por cierto, por razones de edad avanzada, olvidé decir que Antonio López Istúriz White es un hombre de Navarra, de Pamplona, español, diputado del Partido Popular Español en la Eurocámara, en el Parlamento Europeo. Y de madre gringa. Y de madre gringa, sí, muy importante, de madre gringa. Por eso es white, el white no es Muy bien. gratuito. Mira, además el white es una repetición innecesaria porque es blanco, blanco, en el caso de Antonio López Iturbe. Hermano, vamos a explicarles un poco a la gente, porque puede haber gente ignorante como yo que no sepa exactamente para qué sirve el Parlamento Europeo, qué es lo que hace. Ya por ser Parlamento se sabe que debe tener funciones legislativas, contraloras, pero exactamente qué es lo que hace el Parlamento Europeo. Bueno, el Parlamento Europeo lo que controla es pues, la actividad de la Comisión. Pues hemos frenado muchas iniciativas del alto representante Josep Borrell, que de no estar nosotros, pues imagínese los desastres que hubiese hecho en Latinoamérica, ¿no? Dando la razón y apoyando, no apoyando, pero en fin, dando concesiones sin fin a todas estas dictaduras que ya hemos visto que no han cambiado nada, ¿no? La última fue con Maduro, Este precisamente. señor Borrell es una calamidad, ¿verdad? Bueno, ya está, ya se va. O sea, que no pasemos, no suframos, ¿eh? Ya se va y viene ahora una alta representante que viene de Estonia, liberal, fraguada en la lucha contra el comunismo en el pasado, en fin, o sea, que No, tenemos... de eso saben los estonios realmente. Claro. Entonces, yo espero y deseo, no puedo adelantarlo porque todavía no he tenido contacto con ella, que lo tendré en breve para, digamos, ver un poquito por dónde tira, ¿no? Pero desde luego cualquier cosa es mejor que lo que hemos tenido hasta ahora, porque hemos tenido desde la creación del puesto de alto representante, para que nos entiendan los oyentes, es como el ministro de Asuntos Exteriores Europeos,
ha estado siempre en manos de la izquierda, ¿no? Del Partido Socialista Europeo, ¿no? Esta vez ha cambiado las tornas, afortunadamente, y a ver si podemos también, pues desde ese punto de vista, ayudar. El Parlamento emite resoluciones que obligan a la Comisión, no fuera de nuestro ámbito de la Unión Europea, pero son resoluciones que tienen un peso, ¿no? Con la opinión pública internacional. Son prestigiosas y han sido, pues, realmente muy difíciles contra estos regímenes, ¿no? Y no lo han sido más precisamente porque la izquierda siempre ha intentado limar, ¿no?, estas resoluciones, excepto en el caso de Nicaragua, donde la izquierda está tan de acuerdo como nosotros, con la necesidad de eliminar al régimen de Ortega. Pero siguen equivocados con otros países iberoamericanos. Y yo desearía que corrigiesen eso y constantemente les invito a ello, ¿no? Ahora, ustedes cumplen una función que a mí me parece muy interesante, sobre todo de cara a las cosas terribles que están pasando en España con el gobierno de Pedro Sánchez, que es un gobierno realmente disparatado en el tipo de decisiones que toma. Entonces, la función que cumple el Parlamento Europeo de preservar la legalidad, de preservar la democracia, de defender la democracia, de impedir que los excesos de algún gobierno de algunos de los países integrantes puedan de alguna manera lastimar la textura democrática del Parlamento. ¿Cómo ves tú eso? Sí, ojo, porque el Sánchez es un populista que hace todo lo que tiene que hacer para ganar elecciones. Utiliza la guerra civil española, que todos queremos olvidar, ¿no? Utiliza el tema de Palestina, de Gaza, utiliza a su mujer, todo lo que haga falta con tal de ganar elecciones. Se Es un alía con el rey populismo. de Marruecos, ¿no? Es un populismo que algunos podrían decir grave, otros moderado, en fin, es un populismo que está muy también dentro de nuestras democracias, ¿no? Como el populismo de Macron, que al final, ¿qué ha pasado? Que con su populismo lo único que ha conseguido es que esté Francia polarizada al 100%, y así va camino a España. Gracias a estos populistas moderados, como se les quiera denominar, que son capaces de todo antes de unas elecciones y después de las elecciones, oye, se vuelven incluso moderados, ¿no? Que yo sospecho lo que ocurrirá con Sánchez. Como ahora tiene un panorama electoral tranquilo, de 2 o 3 años en España, porque no hay más elecciones a la vista, a menos de que haya alguna, por ejemplo, en Cataluña, repetición de elecciones y tal, en alguna región de España, pues él ahora pues estará incluso moderado, ¿no? Yo creo. Porque, ya digo, es todo en base a elecciones, ¿no? Y después de las elecciones no pasa nada, ¿no? Y aquí todo el Lo mundo tenemos bueno, que olvidar. Lo bueno, Antonio, de España es que hay una institucionalidad fuerte, ¿no? Unos medios de comunicación social controlados por Pedro Sánchez, pero otros muy críticos y muy decididos a defender la democracia. Por eso ahora está intentando cambiar la ley para controlar también a los medios, pocos medios que no los tiene controlados. Y está intentando cambiar la ley ahora, también aprovechándose que los socialistas en los años 80 también intervinieron en el Poder Judicial, pues intenta a toda costa mantener un Poder Judicial lo más cercano posible a sus tesis, ¿no?, ideológicas. Así estamos, así estamos. Y Pero realmente podríamos, pasa como con todos los gobiernos de izquierda en el mundo. Todo lo que hacen se les permite. La prensa calla. La prensa no dice nada. en el caso, en algunos casos por amenaza, por estar amordazados y en otros No, y casos por porque estar comprados. es la moda y todos dicen, "No, es que son de izquierda, son de los míos", dicen, ¿no? Y tal, y dicen, pues es mentira, es todo mentira. Vuelvo a insistir, ya no es ideológico, es que hay muchos periodistas en el mundo que viven en otro universo, igual que políticos. No es ideológico, no son de izquierda, son populistas, van a lo suyo, quieren gobernar, quieren el poder. ¿Vale? Unos son regímenes autoritarios y dictaduras y otros están dentro de nuestras democracias abusando del sistema para poder perpetuarse en el poder, sin llegar a ese término, evidentemente, de dictadura o régimen o lo que sea, ¿no? Pero esto es lo que hay. Claro, Sin, es em- decir, Sin embargo, Antonio, yo tengo, como se dice, un prudente optimismo con respecto a España y la democracia mundial, a pesar de lo amenazada que está. Y esta plataforma, este canal lo creamos precisamente para defender la democracia en el mundo hispano. Pero fíjate tú, al terminar esta conversación contigo, voy a escribir mi artículo esta semana para el Nuevo Herald, que es el periódico en español aquí de Florida, de Miami. Y sí. mi artículo hasta ahora lo que tengo es el título, que se va a llamar Tres líderes confiables.
Los líderes confiables a los cuales me voy a referir son María Corina Machado, la líder en este momento del pueblo venezolano, Carlos Urbizo, un empresario y economista y político que está aspirando a ser presidente de Honduras, y Alberto Núñez Feijóo. Yo le tengo mucha confianza a Alberto Núñez Feijóo por su experiencia, por su sabiduría como gobernante y como político, y sobre todo por una cuestión muy importante, por su moderación. Es un hombre moderado, no es un hombre hiperbólico, excesivo, sino un hombre que entiende que la democracia es un juego de equilibrio y de entendimiento. Le tengo mucha confianza a Núñez Feijóo. Igualmente, evidentemente, no solo porque sea el presidente de mi partido, sino porque precisamente hace una apuesta valiente, ¿no? Contraponer ante todo este populismo, ante toda esta exageración, ante esta polarización, él contrapone pues un sistema, digamos, de tranquilidad, de gestión, de normalidad. Y es una apuesta muy complicada, pero que él, elección a elección, ha ido ganando en España, porque por ahora, desde que llegó presidente del partido, no ha perdido ninguna elección a la que se ha presentado, es decir, el Partido Popular. Otra cosa es que no hayamos podido gobernar. Bien, de acuerdo, porque al final Sánchez hizo coalición con terroristas, con independentistas, con toda la ultraizquierda, porque ellos sí. Y la ultraderecha también, ¿no? Ellos sí pueden pactar con la ultraizquierda, ¿vale? Eso está permitido, eso no hay ningún problema. Una ultraizquierda que, en fin, que da miedo, ¿no? Y lo más curioso es que pactan con la ultraizquierda y también pactan con la ultraderecha, porque pactan, por ejemplo, con el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, con el partido de Puigdemont. Puigdemont y tal, que es la derecha más dura en el País Vasco y Cataluña, más nacionalista y tal, ¿no? Es decir, está claro, ¿no? Sí, es así, pero bueno, a ellos se les permite porque son de izquierdas. Ese es el razonamiento. Es igual que tener a un fósil hablando en Estados Unidos como presidente de Estados Unidos, que es Joe Biden, ¿no? que ya debería estar en estos momentos ya en su casa, y lo mantiene, y aquí todo el mundo defiende. Es decir, oiga, yo no es que defienda a Trump, lo que defiendo es que a ver si el Partido Demócrata de una vez saca un líder como Dios manda, joven, y que pueda afrontar los grandes problemas que Estados Unidos tiene que resolver en el mundo, porque sigue siendo la potencia mundial. Necesitamos líderes como toca. Y ves a la prensa siempre de izquierda siendo moderada, tal, no sé qué, ¿sabes? Es que es una cosa... Ahorita hay una gran campaña contra Biden. A mí lo que me preocupa, suelo no involucrarme en la política norteamericana y evitar opinar sobre la política norteamericana precisamente porque yo estoy comprometido con el rescate de la democracia en Venezuela y no quiero cometer errores que perjudiquen a los líderes nuestros, a María Corina Machado, a Edmundo González Urrutia. Pero con respecto a Europa, a mí me preocupa muchísimo un triunfo del señor Trump. Bueno, es que yo no es que opine, es que, claro, Estados Unidos es una democracia, oiga, y yo tengo buena relación con el Partido Demócrata y con el Partido Republicano, pero como es una relación de amistad, no impide que yo haga crítica a cualquiera de los dos. Primero Trump por un lado y por otro Biden. Oiga, claro, que estamos aquí en una competencia de edad que es realmente, hombre, pues ya no estamos para eso, ¿eh? El mundo necesita unos Estados Unidos mucho más fuertes y mucho más responsables. Y tenemos, por un lado, un populista que, bueno, que dice lo primero que le pasa por la cabeza. Por el otro lado, tenemos un señor que no sabe lo que está diciendo porque ya no le llega a la cabeza. Oiga, bueno, si esto pasase en Kirguistán, pues bueno, no me preocuparía tanto, pero estando pasando en Estados Unidos es para hacérselo mirar, como decimos en España, ¿no? Es para una reflexión muy profunda, porque eso alienta a los regímenes y a las dictaduras a seguir luchando contra las democracias, porque ven debilidad. Y eso es lo que yo critico. Yo no critico al Partido Demócrata o al Republicano, yo critico lo que está sucediendo, porque nadie se atreve a hacerlo. Oiga, pues yo lo hago. Porque soy amigo y porque yo, en mi condición de medio norteamericano, tengo y además de nada sospechoso, de un defensor a ultranza de la relación transatlántica entre Europa y Estados Unidos, con republicanos y demócratas. Llevo 25 años en esto y soy reconocido en Washington por ello. Sin embargo, pues yo digo las verdades, porque a mí lo que me preocupa al final es un poco la situación en el mundo, ¿no? De las democracias. Y Estados Unidos es fundamental que se corrija un poco la deriva que está habiendo en estos momentos. El debate que vimos entre Biden y Trump fue desastroso.
fue desastroso por ambas partes, a mi juicio. ¿Qué piensan los chicos jóvenes en Europa o en Estados Unidos viendo esto? Pues claro, luego pues, se produce la desafección de la democracia, que tanto beneficia a todos estos dictadores, ¿no?, que nos rodean. Pues luchemos para cambiar el sistema. Y en Europa, evidentemente, pues ni una cosa ni la otra. Tampoco el hecho de que venga Trump, que no le tiene ningún cariño a la Unión Europea, pues es bueno. Evidentemente, sí, está en su programa. Tiene una especie de obsesión. Oiga, usted compartió mesa y mantel con los conservadores británicos que acaban de perder el poder por una derrota histórica, porque el Brexit ha sido un desastre. ¿Vale? O sea que, ¿y usted qué va a decir ahora? La Unión Europea continúa y, sin embargo, el Reino Unido está en estos momentos en uno de los peores momentos políticos de su historia. Oiga, pues algo se habrá hecho mal en el pasado. Deje usted de hacer tonterías con la Unión Europea, señor Trump, oiga, y empieza a trabajar. Y los No, no, europeos igual, que superen un poco sus viejas rencillas, ¿no?, antiamericanas y tal, sobre todo ideológicas, trasnochadas, ¿no?, de la izquierda europea. Y pongámonos todos juntos a trabajar por la democracia y la libertad, que está en serio peligro en todo el mundo. sí, señor, eso es una buena exigencia. Quiero decirle, queridas amigas y amigos, que cuando Antonio López Istúriz habla del Brexit, habla de la salida del Reino Unido, de Inglaterra, de la unidad europea, que ha sido realmente un desastre para el Reino Unido. Ahora, Antonio, una pregunta que me interesa mucho. Recientemente hubo elecciones del Parlamento Europeo, donde el Partido Popular Europeo y el Partido Popular Español, singularmente, obtuvieron un resultado bastante satisfactorio. Sin embargo, la extrema derecha tuvo un crecimiento también. Ahora hubo una sorpresa de última hora que fueron los resultados de las elecciones francesas. Hay gente que ha llegado a decir que con esos resultados en las elecciones francesas Francia se suicidó. ¿Entiendes? Y hasta cuentan los años que va a durar la democracia francesa. Pero eso es harina de otro costal. Lo que me interesa es saber qué va a pasar con el Parlamento Europeo. Si va a seguir la señora von Leyen al frente, ya tenemos idea de que se va a cambiar el funcionario que se encarga de las relaciones exteriores. Eso es una buena noticia para la democracia mundial, porque el Parlamento Europeo, en alianza con democracias fuertes como la norteamericana, la canadiense, la japonesa, etcétera, son la garantía de la democracia mundial. Entonces, ¿qué va a pasar con el Parlamento Europeo a partir de este resultado electoral? Bueno, vamos a ver. Yo creo, vamos a tener votos primero de la presidenta del Parlamento Europeo, que se presenta Roberta Metsola, que es maltesa, que ya lleva 2 años y medio de presidenta. Creo que va a ir bien. Roberta Metsola es una persona considerada por todas las bancadas y creo que va a salir elegida De la presidenta isla del de Malta, Parlamento. viene ella de la Eso isla de es. Malta. Eso es. Muy buena amiga. Por cierto, quien le dio su primera oportunidad política a nivel europeo fui yo, como secretario general del Partido Popular Europeo, cuando ella quería ser vicepresidenta de los estudiantes del Partido Popular Europeo, y así lo recordamos el día que salió elegida, con gran cariño. Y luego está Ursula von der Leyen, que se presenta a presidenta de la Comisión. Para que los oyentes nos entiendan, sería un poco como el ejecutivo, ¿no?, europeo. Bien, lo de Úrsula no está tan claro porque, claro, hay mucha división de voto. Úrsula ha sido 5 años presidenta de la Comisión, ha tenido que tomar decisiones, afrontó valerosamente el COVID, la crisis de Ucrania, en fin, grandes retos que ha tenido esta Unión Europea, lo ha hecho muy bien en ese sentido, pero también ha tomado medidas, ¿no? Sobre todo hay una acusación de que se estiró un poco demasiado hacia lo verde, ¿no?, hacia la materia de cambio climático, perjudicando a la competitividad europea, ¿no?, a la industria y a la empresa europea, ¿no? Bueno, yo creo que a lo mejor lo que va a pasar es que Ursula saldrá elegida, pero indudablemente va a haber un freno en Europa y se va a crear una Europa más competitiva frente a China, ¿no? En fin, y otros países, ¿no?, emergentes. Pues Europa tiene que recuperar un poco su papel, ¿no? ¿Por qué? Porque es una democracia. Y tiene que demostrar que los demócratas siempre al final el sistema de libre mercado es el que vence.
y sobre todo llevado por demócratas. Siempre históricamente ha sido así. La Segunda Guerra Mundial se nos demostró, igual que la Guerra Fría, que al final se gana por parte de aquellos que están en la economía libre y en la democracia, frente a los sistemas autoritarios. Bueno, Úrsula pues puede o salir o no elegida. Esto será la semana del 16 al 18 de julio en plenario, que ahí estaremos incluido servidor para votar. Mi grupo y el Partido Popular ya hemos anunciado públicamente que apoyamos la votación por Úrsula. Y luego el avance de la extrema derecha, bueno, la prensa se pasó meses, como pasa hoy en día, todos para cobrar, ¿no? Para hacer clic, ¿no? en los titulares. Se pasó diciendo que la extrema derecha iba a arrasar en Europa, en las elecciones europeas, oiga, y al final no fue tanto, ¿eh? Al final no fue tanto. Quien sí le fue mucho mejor de lo que los pronósticos de la prensa fue al Partido Popular Europeo, al Claro. partido de la derecha moderada. Pero eso, desgraciadamente, hoy en día no es noticia. Porque claro, como no es espectacular, como no es una tontería, como no es el mensaje apocalíptico, pues entonces a la prensa le interesa poco, ¿no? Esto desgraciadamente es el mundo en el que vivimos hoy en día, en todos lados, en Estados Unidos, en España, en Francia, en Pero fin, es que no en solo, Australia. además que lo que estás diciendo es tan interesante, tan sabio, que es un fenómeno que no solamente ataca a la política, sino a todas las otras expresiones, la religión. Es decir, hay un libro que yo recomiendo muchísimo que la gente lo lea, y además es un libro que se lee muy rápidamente, se llama La civilización del espectáculo, de Mario Vargas Llosa, porque eso es lo que estamos viviendo, algo terrible que deteriora la convivencia ciudadana y la democracia, que es asumir todo como un espectáculo. Es así, es muy triste, ¿no? Es muy triste. Líderes que pasan, no son líderes, sino gente que hace las delicias, ¿no? De los titulares, ¿no? Insultando, diciendo barbaridades, que duran un año porque al final siempre los reponen, ¿no? Y porque viene alguien todavía más duro que el anterior, ¿no? Y todo esto, ¿por qué? Porque al final es negocio. Sí, Porque hoy en día lo que se impone es lo que yo digo, la dictadura del clic. Estos móviles que utilizamos, tablets y tal y cual, cuanto más aplicamos en las noticias, más dinero ganan. Esta es la terrible realidad de estas cosas. Y la gente hoy en día no se detiene a leer el contenido de las noticias, solo lee los titulares. Y encima las noticias no sabemos si son verdad o mentira, no están contrastadas, nadie responde. A mí cuando me insultan en un medio de comunicación normal, pues puedo ir al juez y denunciarles y, en fin, pero claro, en Internet, ¿a quién puedo denunciar yo? claro, Este es el es un problema. caos Entonces, claro, total. es un caos que hay que controlar. En la Unión Europea estamos tomando medidas con la primera legislación mundial, por ejemplo, sobre inteligencia artificial. Y luego, pues evidentemente, claro, ¿cómo controlar esto sin que tampoco sea un control de la libertad de expresión y de los medios de Claro. ejercer su función? No queremos ser como Pedro Sánchez en España, evidentemente. Ahora fíjate tú, para cerrar esta gratísima conversación contigo, y gratísima e instructiva, ¿no? Porque hablar con un tipo como tú es bueno para uno porque va aprendiendo cosas, está viendo cosas que no había tenido la perspicacia de ver. Hay es decir, yo siento en lo personal que si se pudiera encarnar en un hombre la principal amenaza para la democracia mundial, ese caballero es Vladimir Putin, el nuevo zar ruso, el dictador ruso. Mm, Entonces, ahora mm, se ha creado en el Parlamento Europeo una fracción parlamentaria, digamos, que la promueve el señor Orbán, el presidente, el primer ministro de Hungría. En esa fracción se han incorporado la señora Le Pen de Francia, la gente de Vox en España. Me tiene muy preocupado la aparición, porque eso va a ser un grupo muy, muy comprometido con Vladimir Putin. Es un grupo putinista y Putin, uno de los objetivos principalísimos de Putin es dañar, es deteriorar, es lastimar la democracia europea. Vamos a ver, yo me da más miedo a mí el Partido Comunista Chino, porque Putin al final es un peón del Partido Comunista Chino, porque aquí quien manda es el Partido Comunista Chino. Así lo tenemos claro ya en África, en muchas zonas de África, en Asia, y está a través de su peón ruso intentando entrar en Europa, ¿no? China y su presidente y su sistema de oligarquía. Partido Comunista Chino, que ya no sé qué tiene de comunista, es simplemente una oligarquía que se mantiene ahí en el poder
porque China nunca ha conocido la democracia, ni tampoco hay movimientos opositores, como sí los hay en Rusia, por ejemplo, a pesar de que mueren, como sabemos todos, envenenados o en cárceles en el Ártico, ¿no? Pero hay oposición en Rusia. En China no la hay. Por eso le dicen a En Putin, China no. por eso le dicen a Putin el envenenador en jefe, en lugar del Pues comandante a en mí jefe. siempre me queda la esperanza que el pueblo ruso sí puede, y hay mucha gente que aspira a esa democracia. El problema es China, donde hay millones de chinos que realmente nunca han vivido la democracia y nunca ha habido un movimiento, ni siquiera minúsculo, en la defensa de esa libertad y democracia, ¿no? Me preocupa mucho, sobre todo con el potencial que tiene. Dicho eso, el nuevo grupo, efectivamente, Alexis, correcto, hay que estar preocupados. Es el tercer grupo más numeroso de la Cámara del Parlamento Europeo por las alianzas que se están acometiendo. Ahora bien, son todos muy nacionalistas. Yo creo que en el día a día van a tener problemas. Ahora se unen por necesidad, pero en el fondo ahí hay muchos pro-Putin y muchos anti-Putin, mezclados. Es un grupo muy heterogéneo donde tienes ultranacionalistas franceses con ultranacionalistas españoles, con ultranacionalistas daneses. O sea, eso es una receta un poquito para seguir con interés. Es una receta que yo creo que va al final a fallar. Porque ya digo que son intereses completamente opuestos, ¿de acuerdo? Y la verdadera ultraderecha, que es la AfD alemana, en fin, porque ya digo que en este Incluso grupo... la señora Meloni como que ha marcado distancia con ellos, ¿no? Claro, porque en el fondo no tienen nada que ver, ¿no? Es decir, unos con otros y tal. Y yo creo que el grupo de Orbán también va a ser un grupo intermedio. Ojo con calificar de extrema derecha, que esto es lo que hace la prensa mundial, a todo lo que se mueve en la derecha. Sin embargo, vuelvo a insistir, me gustaría siempre hablar también de esa ultraizquierda que existe, que está jaleando a Hamás, no a los palestinos, a Hamás, al grupo terrorista en Europa, en Estados Unidos y en el mundo. Esa Sí, sí. ultraizquierda peligrosa No, que añora... y la llamada izquierda no ultra, que porque añora, que también añora a Stalin. Pedro Sánchez se ha convertido en un abogado de Hamas también. Esa izquierda trasnochada, ultraizquierda, que añora a Stalin, que se niegan en las negociaciones del Parlamento Europeo a reconocer los genocidios no solo fascistas, sino también comunistas. Ellos no querían que se reconociese los millones de muertos en Ucrania en los años 40, que los mataron de hambre. En fin, bueno, al final conseguimos que se pusiese también el comunismo como al mismo nivel que fascismo, es que es lo mismo. Y sin embargo, cuando lo haces, te acusan desde la prensa diciendo que no es lo mismo. Oiga, yo creo que sí, yo creo que es más de lo mismo. Yo estoy aquí para luchar contra los extremos, tanto de izquierdas como de derechas. Yo quiero manejarme, yo tengo un concepto distinto de la sociedad de mis amigos socialistas en el Parlamento Europeo, pero quiero discutirlo democráticamente y quien gana, pues quien le votan. Pero estos extremos, que por cierto, votan igual en el Parlamento Europeo, si alguien se tomase el tiempo, yo llevo mucho tiempo diciendo a estos periodistas que lo filmen. La ultraizquierda coincide con la ultraderecha en los votos, negativos siempre. Es bueno Y llamar la eso, atención sobre eso. claro, pues yo tengo experiencia, llevo 20 años y sé y lo veo. Y entonces coinciden en muchos votos, sobre todo antieuropeos y tal, coinciden la extrema izquierda con la extrema derecha. Si es que es más de lo mismo, unos y otros. Lo que yo ya estoy cansado, igual que muchos políticos de centro derecha, es que de la ultraizquierda no se diga nada y a nosotros todo el día estén con el San Benito de la ultraderecha. Y a Sí, todo señor. le llaman ultraderecha. Bueno, a mí durante años me llamaron, siendo del Partido Popular, yo era franquista, fascista, ultraderechista, no sé qué, tal y cual. Luego cuando entró Vox, pues bueno, ya entonces cambiaron el soniquete, ¿no? Pero bueno, en fin, es más de lo mismo. Es todo Mira, es manipulación e intentar convencer a la opinión pública de otros países de una realidad que no es cierta en España, por ejemplo. sí, señor. Bueno, para no abusar de tu colaboración, de tu espíritu solidario, vamos a hacerte una última pregunta en este minuto y pico que nos queda, que es, va a insistir el Parlamento Europeo en tener testigos en las elecciones venezolanas que están muy, pero No, muy acosadas por él? no, No van a no, insistir. porque lo intentó Borrell y al final Maduro le ha tomado el pelo como siempre. Es decir, para ir a unas elecciones trufadas y tal, decir que es todo desastroso, pues
fin, y manipulado, pues es muy complicado, ¿no? Y además, pues al Pero no final después sería de... una pregunta, que es solo una pregunta, no es una opinión. ¿No sería mejor para para la gente democrática de Venezuela que el Parlamento Europeo estuviera allí y certificara ese fraude? Sí, pero claro, como no lo dejan, Pero yo pregunté era por la insistencia. Si iba a insistir en eso o no, ya me dijiste que no, o sea que es una posición. las condiciones que aceptó Borrell eran traumáticas para la democracia, para nuestro sistema, ¿no? De aceptar, bueno, y al final no dijimos nada. Vale, de acuerdo. Y al final ha sido Maduro quien no lo ha permitido, evidentemente. Sí, hombre, una misión de observación siempre es buena, siempre pues, puede ayudar y tal, siempre que cumpla con los mínimos requisitos. Es que ya lo que pedía Borrell ni siquiera era eso. Claro, es que ese es el problema. En fin, y encima ahora Maduro tampoco lo ha permitido, ¿no? Porque Maduro evidentemente no se va del poder ni con aguarrás, lejía o con lo que sea, vamos. Ese es el problema, ¿no? Y ver un poco cómo buscamos salida, ¿no? A un régimen que está ahí, porque claro, es todo narcotráfico, lo sabemos todos, ¿no? Cómo dar salida a esto. Y es el pueblo venezolano el que lo tiene que hacer. Y estoy seguro que lo va a hacer con su voto. Hay muchísima gente valiente en Venezuela, gente que yo admiro, ciudadanos anónimos que seguramente van a votar. Y votar en ese país es la verdad que es una muestra de un coraje y una valentía, Sí, es un acto heroico casi. que nos falta mucho en Europa, en Europa, porque llevamos muchos años viviendo y muchas décadas en Europa con el sistema de bienestar y estamos acostumbrados a que nos den esta democracia y esta libertad, la damos por hecha. Sí, Sin señor. embargo, hay gente que está yendo a votar y arriesga su vida, arriesga su libertad por ir a votar, ¿no? Por eso para mí son todos héroes. Y María Corina y todo el equipo y todos los que rodean, por supuesto que lo son, pero lo son todos. Todo el que vaya a ejercer su derecho a voto contra ese régimen malévolo merece mi más, desde luego, saludo y mi reconocimiento y mi admiración. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Antonio López Isturiz White, por esta conversación tan chévere y tan pedagógica. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes, Como queridas siempre, amigas y amigos. Alexis. Gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos aquí en Ciudadanía con Alexis Ortiz por Ciudad Democracia TV. Cuídense.